Programa número 19 de Agencia Paco Urondo TV, coproducción que hacemos con Comarca Sí. En esta ocasión quisimos mostrar, juventudes o nuevas generaciones de los partidos mayoritarios. En el primer bloque estuvieron con nosotros Mariano Sánchez, que es el secretario de Integración del nuevo PJ Nacional, y Pablo Ayala, que es el secretario de Diversidad Sexual del nuevo PJ Nacional. Es decir, dos integrantes novedosos, jóvenes que vienen a darle aire al Partido Justicialista en su instancia nacional. En el segundo bloque, el que nos vino a visitar es Leandro Santoro, que es de Los Irrompibles, que es una organización de radicalismo muy activa en los últimos tiempos y muy problematizador de la conducción conservadora que está teniendo la UCR a nivel nacional. Y que también, ustedes lo van a ver, la verdad que objeta mucho la impotencia del radicalismo en construir una fuerza nacional con predicamento, con convocatoria. Saquen sus conclusiones. A nosotros, la verdad que nos gustó mucho hacer este programa. Bueno, y en este bloque que coproducimos desde Agencia Paco Urondo TV con Comarca Sí, trajimos a dos autoridades del flamante Partido Justicialista Nacional. En este caso nos encontramos con Mariano Sánchez y con Pablo Ayala. Mariano es secretario de Inclusión del nuevo Partido Justicialista y además es el referente en el mismo frente en la Cámpora. Y en el caso de Pablo Ayala es el secretario de Diversidad y a su vez es referente de la JP Utruncos de La Matanza. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias. Hola, Joey, ¿cómo va? Bien, bueno, un poco uno tiene un imaginario del... Si bien el Partido Justicialista siempre es difícil caracterizar, porque como partido de masas ha tenido muchas fuerzas adentro, existe un cierto sentido común que el Partido Justicialista Nacional tiene un componente conservador muy grande, digo, y estas nuevas secretarías encabezadas por ustedes pareciera demostrar otra cosa. ¿Cómo ven su llegada al PJ? ¿Qué escenarios encontraron? Bueno, yo creo que es parte del cambio que se fue dando en estos 10 años dentro de la política en sí, ¿no es cierto? No solo del PJ. Yo creo que la parte conservadora fue la época de los 90 y que en ese momento no dejaba participar de la política en sí, tanto a personas con discapacidad como de todo tipo de diversidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este proyecto político del 2003 hasta hoy hizo ese clic, ese cambio en la política, que hizo que a partir de hoy tengamos un partido más democrático, más abierto a todo lo que se fue viviendo estos 10 años. Claro. ¿Pablo? Sí, yo creo que el movimiento nacional expresa la gran diversidad que es el pueblo argentino. Y me parece que el PJ en algún momento había más peronistas afuera que adentro del partido. Y el PJ había perdido esa idea de representación y me parece que en cierto modo con la llegada de Néstor empezó a intentar representarlo y lo está logrando, digamos, ¿no? No solamente representar a las diversidades, digamos, que existen, sino también empoderar al pueblo. Porque medio hablábamos afuera de cámara, Mariano y yo somos dos compañeros del conurbano, ¿no? Esta idea de que no sé en cuántos partidos va a encontrar en la nómina de los que conducen, dos compañeros que viven en barrios humildes del conurbano y sin embargo el Partido Justicialista, dos pibes de barrio, sin embargo el Partido Justicialista, digamos, acusado tantas veces de tantas cosas, hoy está, ¿no? Con esta idea de Cristina, que el 25 de mayo del año pasado, de empoderar al pueblo, acá Pablo, vos sos el secretario de Diversidad. Cuando uno dice diversidad, piensa el sector más homosexual. ¿Eso está pensado así en el Partido Justicialista? Mirá, en cierto modo, digamos, que yo esté acá obedece a aquella historia que construimos desde el año 2007 con los putos peronistas, ¿no? Que para mí fue un gran acto de locura primero, ¿no? Porque imagínate hablar de putos peronistas en el Partido Justicialista o en el peronismo, y sin embargo hemos roto esa lógica que nos habían vendido los liberales, porque la historia lo escriben los que ganan. Entonces los liberales que te dicen, el peronismo siempre ha sido homófobo, escondiendo que había estado Paco Yamandreu en la pieza de Perón, al lado de Evita, escondiendo que había existido el Frente de Liberación Homosexual, entrando a la Plaza de Cámpora con una bandera decía los putos con Perón. Y sin embargo, digamos, con putos peronistas hemos roto esa lógica. Había algo en el nombre muy provocador, ¿no? Claro, me parece que era asumir, yo siempre decía, el peronismo ha asumido insultos como banderas, cabecita negra, descabezado. Claro. Y en cierto modo, además, cuando asumís un nombre, un insulto como bandera, estás sacándole al que te ofende su
la fuerza del insulto. Claro, construir sobre tu debilidad tu fortaleza. Claro, entonces a partir de ahí, digamos, pero yo creo que mira, frente al discurso único, a los que defienden el discurso único y de la cultura única y los etiquetadores de otredades, se levanta la maravillosa diversidad del pueblo argentino, que es el peronismo. Entonces, a mí me parece que la Secretaría de Diversidad tenemos que ir a integrar a todos esos sectores que forman la diversidad de nuestro pueblo, étnica, sexual, religiosa, y que a su vez siempre han sido parte del peronismo, ¿no? Pienso en Cacho El Cadri, que el padre era un religioso musulmán y Cacho ha sido siempre, ¿no? Claro. Y pienso, digamos, en tanta diversidad que ha tenido el peronismo, el Frente de Liceos Peronistas, que estábamos hablando hoy con Mariano. Sí, por ahí justo le quería preguntar a Mariano también un poco los antecedentes de la historia de lucha, de las personas con discapacidad para llegar a este punto, ¿no?, de integración. Uh-huh. Bueno, en realidad, dentro de lo que es el Partido Justicialista se fue dando eso. En los 70 se formó lo que era en ese momento el Frente de Liceos Peronistas. Después, bueno, ese grupo había logrado tener varias cosas. Ellos fueron los creadores de la ley del cupo laboral para personas con discapacidad. Después, bueno... Que se transforma en ley. Que se transforma en ley. Después, en consecuencia, con la dictadura, la mayoría de estos compañeros son hoy en día desaparecidos. Uno de ellos, José Poblete, el creador y fundador de los liceos peronistas. También, como decía Pablo, era un frente muy importante para en esa época, y que en esa época ya se empezó a hablar de discapacidad, para nosotros muy importante. Todo eso, el Partido Justicialista o el peronismo, todo eso lo llevó a cabo en esa época. Después lo que vino después fue nada, fue olvido, fue rechazo a todo ese tipo, a esa temática. Entonces, bueno, en el 2003, a partir del 2003 hasta hoy, se empezó a abrir las puertas de nuevo. Néstor lo vio como que éramos parte de eso también, lo que buscábamos también las personas con discapacidad, además de poder estar cerca de acceder a nuestros derechos, también poder ser parte, ¿no es cierto? Parte Claro. de las decisiones políticas también. Imaginan, bueno, estas secretarías son nuevas en el Partido Justicialista. Imaginan, Mariano, ¿ves que van a tener posibilidades de incidir sobre las políticas del Partido Justicialista que bueno, con todos los problemas sigue siendo el partido más grande de Argentina? Yo creo que nosotros en realidad le estamos dando la parte de discapacidad dentro de la organización. Yo soy militante de la Cámpora. Le estamos dando ese empuje, ese movimiento a lo que se trata de discapacidad. En la Cámpora ya se ve, digamos. En la Cámpora ya se ve. Hace unos años hemos conformado el área de discapacidad que se denomina la Cámpora Integra. Le hemos puesto ese nombre hace unos 2 o 3 años que estamos trabajando con eso. Ya todos los compañeros conocen de qué se trata, bueno, y lo trabajamos. Después, dentro del partido, obviamente, nosotros seguiremos construyendo de la misma forma y acercaremos lo que tenemos. Entonces, ¿te imaginás en una mesa sentado con Infran y Gioja diciendo, bueno, me parece, muchacho, que acá tenemos que trabajar más el tema de integración? Yo creo que nos tenemos que sentar en la mesa con todos los compañeros que sean necesarios para trabajar. O sea, la presidenta lo dice todo el tiempo, o sea, no estemos pensando de un lado o del otro de qué lado estamos cada uno, sino que pongamos a trabajar. Claro. Pablo, lo mismo, digo, ¿imaginan la posibilidad de incidir sobre las políticas activas de justicialismo? Por lo menos vamos a dar la batalla. Yo creo que si el partido se ha abierto, si la sociedad se ha abierto, tenemos que llevar esas demandas y esas propuestas de la calle y de los compañeros al partido. Y supongo que el partido las tomará, digo. Claro. Hoy somos parte de la misma historia todos y digo, a mí me parece que a 40 años de la muerte de Perón, digamos, hoy el partido ha logrado desde hace 40 años institucionalizar a todas las vertientes, ¿no? La juventud, todos los que de aquellos desencuentros de los 70 hasta acá han estado afuera. Hoy estamos todos tratando de construir la misma historia y tratando de repetir los errores. Supongo que no tendría que haber problemas, digamos, ¿no? ¿Te parece que este nuevo PJ tiene menos componente sindical que otras formaciones? Está caló. Está caló, es cierto, pero digo, pareciera con un rol Santa más... María y Rodríguez. ¿Cómo lo ven ustedes? Trabajadores somos, yo trabajo desde que tengo 15 años, ¿no? Si no Trabajadores somos todos. El movimiento obrero tiene que estar, está, pero también ha integrado otros sectores de la sociedad, digamos. Si nos podemos pensar en los que están y los que no están, o sea, si hacemos memoria de quiénes son los que no están, nos damos cuenta por qué no están ahí. Claro. O sea, por qué no están acompañando. Por Moyano. Moyano y un par más también. Claro. O sea, tenemos que entender el por qué ellos no están. O sea, ellos no plantean dar una discusión sentado en la mesa o en el territorio. La discusión ellos la dan a través de los medios. O sea, si ellos creen ser empleados de las corporaciones y dar la discusión a través de una página de un diario o lo que sea, bueno, ellos dan ese tipo de discusión. La discusión nosotros la damos en el territorio. Sí, no deja de ser penoso lo de Moyano. Todavía sigo
Ni siquiera bronca, me termina dando pena porque es el Moyano que en los 90, digamos, daba la pelea con el MTA, digamos. Yo me sumé a la militancia viéndolo a Moyano pelear contra el neoliberalismo y hoy verlo al lado de determinadas caras me da mucha pena, digamos. Sigo sin entender si ese Moyano es el mismo, si vino algún ente extraterrestre y lo poseyó, ¿no? Pero me da mucha pena, digamos. Moyano, Piumato, Claro. ¿no? Un montón de gente que uno le tenía enorme respeto y verlo al lado de determinadas caras. Y con respecto, la verdad que son temas muy largos para a veces para abordar, pero este nuevo PJ camino a las elecciones del año que viene, digamos, que en realidad para la confección de cargos nacionales ya en abril tienen que estar para que estén preparados para las PASO. Digo, ¿en qué le aporta, qué imaginan que va a aportar al armado nacional, a las nuevas listas, a los candidatos del 2015, este nuevo PJ? ¿En qué va a incidir, imaginan, sobre ese armado? Por mi lado, yo en realidad no estamos pensando pendiente de lo que pueda llegar a pasar en ese armado o de acá al 2015. Yo creo que nosotros tenemos que seguir construyendo de la misma forma que estamos haciéndolo. Lo dijo la presidenta el otro día, que o sea, no tiene que ver con lo electoral, un camino político, la proyección política, sino que bueno, nosotros tenemos que trabajar de la misma forma, seguir trabajando con humildad y en el territorio como lo venimos haciendo. Después, bueno, esas decisiones las tomarán los compañeros que tengan que tomarla. Nosotros como militantes trataremos de trabajar de la misma forma. Sí, pienso lo mismo. Lo importante es que hoy tenemos una conducción, digamos, que es Cristina, sí. Y después, bueno, las candidaturas se dan en los momentos que se tengan que dar y nosotros acataremos, primero, lo que decida la conducción y segundo, lo que decidan los compañeros en las PASO. Entonces, y acompañaremos lo que surja del Partido Justicialista porque nosotros somos parte del movimiento, ¿no? Bien, y los sectores que quedaron afuera del justicialismo, digo, Massa, esos esquemas, ¿imaginan que van a querer integrar el PJ en algún momento? ¿Eso está roto? Si hay gente que cree que son peronistas, no sé. Justo te iba a decir eso. No sé quién cree que son peronistas. Bueno, ellos algunos se definen. Sí, no, muchos. En los 90 se definieron peronistas, muchos. No son ¿Quiénes peronistas? están? Para mí no. No sé, qué sé yo. Es como creer que para ser cristiano tenés algunos preceptos que seguir. Digo, si vos después terminás abusando de niños, por más que te diga cristiano, sos cristiano. Hay mucha gente que se dice peronista, pero cuando le tocó gobernar o le tocó llevar adelante, ha hecho cosas horribles con lo que era el peronismo, digamos, que era la inclusión de los humildes, de los trabajadores, ha terminado destruyendo la industria nacional, el trabajo, la dignidad de nuestro pueblo. Entonces me parece que se digan peronistas, bueno, pero me parece que el peronismo es el que está acá, el que ha peleado por recuperar la dignidad, el que ha peleado por llevar las banderas peronistas adelante. Y los que están afuera y por algo están afuera. Bien, y para ir cerrando, ¿imaginan que van a poder replicar este esquema de secretarías en los PJs provinciales? ¿Tienen capacidad de decidir sobre ese esquema? ¿Tiene importancia? Sí, lógico que tiene importancia. La importancia de la construcción. Entonces, seguramente, vamos a estar trabajando en eso. Acompañándolo con el armado que tenemos dentro de la organización, que es amplio, es grande, y bueno, venimos trabajándolo, como te decía, hace unos años, y yo creo que sumaríamos un poco más. Sí, es un primer paso a lo nacional, ¿no? Después habrá que ir viendo cómo estableciendo antecedentes lo va replicando hasta en los municipios también, digamos, ¿no? Es todo parte de un trabajo de construcción, ¿no? No hay mucho más magia que esa, digamos. Claro, no es solamente el rol de secretaría, sino abajo también que están representando. Y hay que ver cómo se mueve el abajo y además, digo, cuál va a ser nuestro rol en juntar a todos esos pedazos que empiecen a pelear por su lugar. Imagina una mesa así, digamos, estar en el PJ y recibir a distintos espacios políticos, diversidad. Hay muchos espacios, en realidad, por ejemplo, en espacios. En realidad nosotros lo estamos, como te decía, eso de abrirnos a muchos espacios políticos dentro de la organización es lo que estamos haciendo hace unos años. O sea, nuestra organización no es simplemente que está llena de peronistas o todo. Vienen gente de otros partidos también, o gente que no militó en ningún partido y se suma también a lo que es la cámpora. Y dentro del área de discapacidad pasa lo mismo. Claro. Tenemos hay algunas ONG que están queriendo colaborar también y sumándose. O sea, el cambio ese nosotros ya lo estamos dando. Es muy fuerte el mundo ONG, ¿no? Ahí en ese esquema. Es fuerte, pero bueno, nosotros estamos decididos a trabajar con quien quiera hacerlo. El ONGismo, digamos, propone una mirada liberal de la política, una mirada individualista y además, en cierto modo, es un invento en los 90 para suprimir al Estado, digamos. Entonces, es muy fuerte, digamos, ¿no? En el mundo de la diversidad, los putos peronistas han sido muy atacados por las ONG, digamos, que se vieron un poco amenazados en su kiosquito, digamos, ante la irrupción de un grupo que además proponía no solamente igualarse en derechos, sino que
proponía, digamos, llevar bandera que pertenece al conjunto de nuestro pueblo. Lo que yo siempre decía a los putos peronistas, que acá no hay que cerrarse en un gueto, sino que hay que salir a levantar la bandera de todo nuestro pueblo, porque son parte de nuestro pueblo, que además tienen una doble cadena, ¿no? Que incluye ser parte del pueblo pobre y además la discriminación, ¿no? Que también la sufren los compañeros con capacidades diferentes. Yo creo que el problema, la única minoría de este país es la oligarquía, el resto es nuestro pueblo y tenemos que unirnos todos juntos, no tenemos que dejar que nos etiqueten más y nos separen, sino que tenemos que ir todos juntos a pelear al único enemigo que es el que nos ha saqueado y que nos ha sacado la dignidad tanto tiempo. A mí me parece que... Y frente a eso la burguesía cultural del ONGismo y de la izquierda se levanta como para defender kiosquitos. Tenemos que romper esa trampa y sumar un montón de compañeros, digamos, para este lado. Eso es un poco también la tarea. Mariano, Pablo, gracias por venir a visitarnos. A vos, gracias. Bueno, y en este segundo bloque de Agencia Paco Urondo TV, coproducción que hacemos con Marcasí, invitamos a Leandro Santoro, de Los Irrompibles, que es parte del radicalismo, de la Unión Cívica Radical. Gracias, Leandro. No, gracias por invitarme. Bien. Bueno, yo recién charlábamos un cachito con Leandro en off sobre el primer bloque que nosotros grabamos hace unos meses atrás, cuando asumieron las nuevas autoridades del PJ. Charlamos con dos compañeros jóvenes y problematizamos el PJ, bueno, ¿no? Como herramienta de cuánto le sirve, ¿no? al pueblo, a las conquistas populares, un partido justicialista nuevo. Porque, bueno, en los 90 el PJ ha tenido mucha responsabilidad, si no la primera, en todos los avances del neoliberalismo, de la destrucción del Estado, del retroceso. En algún sentido, bastante, ¿sí? Se puede hacer una comparación con el radicalismo durante los 90. La primera pregunta que quería hacer es, ¿existe la posibilidad real de renovar a las estructuras partidarias? No lo sé, la verdad que no lo sé. Ustedes tuvieron la suerte que en el 2003 apareció Néstor y en el 2004 fue el tipo que mejor leyó la crisis de representatividad del 2001 y reconstruyó desde el discurso y desde la simbología política un relato progresista. Y me parece que pasó lo que nadie se imaginaba que iba a pasar, que es el surgimiento de un peronismo de izquierda. Claro. Yo en los 90 pensé que eso no iba a ocurrir. Un resurgimiento. Un resurgimiento, si querés. Bueno, lo que pasa es que ustedes tuvieron siempre, digamos, dos corrientes que convivieron en el marco de un mismo partido, de un mismo movimiento nacional. Y después, en los 90, creo que coincido con tu introducción. Lo que ocurrió fue que el conjunto de la sociedad se corre hacia la derecha y los partidos mayoritarios y heterogéneos como los nuestros sufrieron también esa derrota cultural, esa contrahegemonía, si querés. ¿Y no te parece que el radicalismo también se juega una tensión entre sectores más conservadores o más reaccionarios y sectores más progresistas o con más base popular? ¿No está también esa tensión al interior del radicalismo? Sí, claro que sí. O sea, a ver, está, me parece, al interior de la sociedad y los partidos mayoritarios son el reflejo de esa sociedad con contradicciones, ¿no es cierto? Inclusive federales, no es lo mismo el radicalismo de Córdoba que el radicalismo de Santa Fe o el radicalismo de Mendoza que el de la capital federal. Así que sí, por supuesto. Yo creo que hay una crisis de ideología. O sea, nosotros nos definimos hoy como post-neoliberales, ¿no es cierto? O sea, no nosotros los radicales, sino todos. Digamos, la sociedad argentina. Claro. En eso hay un consenso. Claro, en eso hay un consenso, que lo que estuvo en los 90 estuvo mal. Ahora, cuando hablamos de qué significa construir un estado de bienestar, la democracia social, la patria para todos, ahí ya tenemos agujeros conceptuales importantes que nos cuesta poder definir. Como sociedad lo digo, ¿no? Vos decías que una cosa que me pareció interesante de lo que estás planteando, que el peronismo o el justicialismo tuvo una figura como Néstor Kirchner, pero eso no se constató en el radicalismo. No hubo un emergente... Y nosotros la tuvimos antes. O sea, el tipo que renueva la doctrina radical, que la moderniza, que le agrega palabras, que le agrega lenguaje, simbología, es Raúl Alfonsín. Claro. ¿No? O sea, que es el quiebre con el balbirismo. Ese quiebre nos pone a nosotros, de alguna manera, en un carril que hasta ese momento en la Argentina estaba vacante, que era el de la socialdemocracia. La idea de poder consolidar la democracia social y la democracia política al mismo tiempo. En los 90, o en el 89 para ser más preciso, ese proceso político es derrotado por un golpe de mercado y a partir de ese golpe de mercado las ideas neoliberales empiezan a ser hegemónicas en la Argentina y bueno, y así como transforma el sentido común de la gente, así como de alguna manera el peronismo también se recicla en esa nueva lógica, a nosotros nos pasa lo mismo y surge el delarruismo. ¿Qué es el delarruismo? Es la expresión política del menemismo, que es la expresión política de la mirada neoliberal producto del consenso de Washington y de todas esas recetas que desde Estados Unidos se vienen proponiendo. Pero caído el delarruismo, digo, uno no puede dejar de pensarse, sobre todo los esquemas más políticos, no dejamos de pensarnos en clave de 2001, 2003, sí. Pero
Desde entonces han pasado 2001, 13 años, digamos. ¿Encontrás elementos de renovación en el radicalismo hoy? No. ¿Qué ocurre? Sos crítico, digamos. Sí, por supuesto, sí. A ver, yo creo que para nosotros fue muy importante lo que pasó con ustedes porque nos robaron la bandera al sector progresista del radicalismo. Ajá. Y yo lo sentí así, por lo menos. Y por eso al principio le teníamos mucha bronca, porque sentíamos que estaban haciendo lo que nos hubiese gustado hacer a nosotros. Y creo que muchos radicales empezaron a subrayar o a sobrevalorar los defectos del kirchnerismo porque no se podían bancar su propia mediocridad, su propia insustancialidad. Perdón me interrumpa, pero digo, una diputada, una referente política como Carrió, que hacia el 2001 tenía una serie de banderas progresistas y hoy hace estridentes declaraciones a favor de Macri. Sí. ¿Es eso lo que está también? ¿Lo ves en Carrió, esto de nos roban las banderas, entonces me deshechizo? No. Yo creo que lo que ocurre, yo te estaba haciendo un análisis partiendo de la etapa 2004, 2006, 2007, digamos, ¿no? Que es donde nosotros de alguna manera tenemos que recomodar el discurso. ¿Qué creo que ocurre? Digamos, creo que el sector progresista del radicalismo queda desorientado con el surgimiento de un peronismo de izquierda. Y después lo que ocurre es que tiene que reconvertir su discurso político a partir de la lógica binaria peronismo-antiperonismo, ¿no? Para poder de alguna manera reconectar con su base social, intenta de subrayar los errores del kirchnerismo y ocultar los aciertos. Después del proceso 2007, lo que ocurre es un proceso completamente diferente. Yo creo que tiene que ver con la atención a partir de la ley de medios y con la discusión con Clarín 2007, 2008, 2009, o sea... El 125, la 125, bueno... ¿Qué pasa? Digamos, se radicaliza la puja ideológica en la Argentina y ahí lo que hace el radicalismo, como la mayoría de los partidos políticos de la oposición, es asumen la agenda de los grandes medios de comunicación. Entonces, para aparecer en los medios de comunicación te exigen que vos digas lo que ellos necesitan que digas. Claro. Y los tipos aceptan esa lógica. Pero ¿y los medios kirchneristas no te exigen que defiendas al gobierno? ¿No quedas engrampado en algún punto en ese esquema? Bueno, yo en general suelo decir lo que pienso. O sea, a ver... Lo que pasa es que nosotros estamos en un momento de quiebre hoy, ¿no es cierto? Porque no está claro cuál es la continuidad de todo este proceso político. A mí me parece que el kirchnerismo fijó una agenda correcta. Yo tengo coincidencias en términos de lo que se quiere hacer y de con quién lo quieren hacer. Mi diferencia está en cómo se hacen las cosas. El problema es las formas, claro. A ver, por ejemplo, ¿está en la agenda la redistribución de la riqueza? Sí, está. ¿Se redistribuyó la riqueza en la Argentina? Poco. ¿Está en la agenda pública o del gobierno en este momento, digamos, la reducción de la pobreza? Sí está. ¿Se logró hacer? Poco. O sea, mucha, ¿no? O sea, bueno, la eficacia de esas políticas públicas, digamos, ¿se está en discusión hoy en la Argentina? No. Lo que está en discusión es el concepto. Entonces, muchas veces uno termina al lado del gobierno, no porque quiere estar al lado del gobierno, sino porque el debate público no se traba en términos de cómo perfeccionar la distribución del ingreso en la Argentina, sino si la tasa de rentabilidad de las grandes empresas les permite invertir o no les permite invertir. ¿Se entiende? O sea, el debate que vos elegirías es otro, pero obligado a discutir en esos términos. Yo termino vinculado al kirchnerismo, digamos, no porque el kirchnerismo me chupe, sino porque el radicalismo me expulsa. ¿Y eso lo ves, digamos, en otras instancias de radicalismo? ¿Vos sos una persona resistida o muy cuestionada por abrir estos debates en, por lo menos, los medios kirchneristas? Sí. A ver, en general lo que hay es una subestimación de mi posición, me parece, ¿no? Porque además creo que la gente subestima todo, o sea, las lecturas son de trazos muy gruesos. Es muy difícil que haya un televidente medianamente informado que esté predispuesto a encontrar matices. En general la gente te encasilla, digamos. No tiene que ver con la estupidez ciudadana, sino tiene que ver, me parece, con la dinámica de la construcción discursiva en los medios de comunicación, ¿no es cierto? La montaña de información que te bombardean, más o menos. ¿Viste? Bueno, además se dio el caso, ahora últimamente Cristina me invitó a formar parte de la comisión de la delegación argentina que fue al Vaticano y a Roma, y eso confundió mucho más las posiciones. Yo, digamos, insisto con lo mismo, o sea, nosotros, como nos enseñó Alfonsín, no discutimos personas, discutimos ideas. Entonces, si tenemos coincidencia, bárbaro, hermano. Y si tenemos disidencia, las planteamos, como por ejemplo en la política penitenciaria. Yo, como con Cristina, lo pude charlar en el avión a Roma. Mirá. No, o sea, acá me parece que hubo un avance importante con la designación de Ortel y un retroceso enorme con la de Marambio y con la de Emiliano Blanco. Claro. ¿Y qué imaginás? Como ¿no? Vos lo decías, tenemos poco tiempo para hacer algunos análisis de fondo y complejos, pero ¿qué imaginás post-2015 para el radicalismo? ¿Va a incidir sobre el radicalismo la salida de Cristina Fernández del Poder Ejecutivo Nacional? Yo creo que el radicalismo tomó la decisión política de derechizar su línea. Y a partir de eso me parece que se encontró con que el espacio que intentaba representar estaba sobre representado, motivo por el cual se empezaron a ensayar en términos de hipótesis algunas alianzas electorales. Lo que ocurrió ahí es que Sanz, me parece que cuando tomó nota de que el radicalismo no tenía condiciones de construir una nueva mayoría, se acercó a Macri
Me parece que Gerardo Morales se dio cuenta que el electorado de Macri le puede servir a Sanse Mendoza o a Nosiglia, la capital federal, pero no le sirve a él en Jujuy y se acerca a Massa. Y a partir de esa situación donde Gerardo Morales se acerca a Massa y se lleva un sector de los candidatos a gobernadores que necesitan ese tipo de alianza y Massa. Sector del norte. Claro, sí, o de provincias donde el peronismo, general, digamos, donde las elecciones a presidente y a gobernadores son simultáneas porque los gobernadores peronistas tienen mala elección, Claro. o sea, tienen mala perspectiva. Entonces necesitan pegarse a la sábana supuestamente de Scioli, digamos, para que le arrastre voto. Y en el caso de Sanz, la lógica es distinta porque apunta a un público más urbano, entonces ahí necesita la figura de Macri. En ese contexto, digamos, si esto efectivamente se materializa como se está insinuando al día de hoy, que estamos 7 de noviembre, yo no tengo nada que hacer ahí, mis compañeros tampoco. ¿Se entiende? Pero bueno, la verdad es que lo loco de todo este proceso político que estamos viviendo los radicales es que los que llevan al desguace son las autoridades oficiales del partido, porque Sanz es presidente del Comité Nacional y Gerardo Morales presidente del bloque de senadores. Claro. ¿Qué crees que te diga? Y Enloquecieron. Ricardo Alfonsín, que en algún momento tuvo como un discurso un poco más. De hecho, Lo tiene. bueno, de hecho en algún momento estuvo incluso en 678. Sí. No representa una salida de construcción, por lo menos de un sector que intente problematizar distinto esa línea. Sí, ahí yo creo que el gran problema que tiene Ricardo es que se peleó con todos estos que están llevando a la práctica hoy la línea de acuerdo con la derecha, fueron operadores de su campaña en el 2011 y fueron los que lo incentivaron al acuerdo con De Narváez. Y hoy se lo facturan Y hoy se lo públicamente. facturan, entonces, no públicamente, se lo facturan por abajo. Y yo creo que Ricardo no reacciona porque tiene miedo de dar que le contesten con este argumento. El Vos callate carpetazo. que arreglaste. Claro, el carpetazo. Claro. Me parece que eso es lo que ocurre. Bueno, el único que nos queda en pie ahí es Leopoldo Morón. Leandro, te agradecemos mucho que nos hayas venido a visitar a la agencia Paco Urondo. No, les agradezco a usted la invitación. Termina así el programa número 19 de Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí. La verdad es que, bueno, me parece que hay varios puntos en común. Ambas fuerzas políticas coinciden en hacer una lectura crítica de la performance de los dos partidos nacionales, de justicialismo y de radicalismo durante la década del 90. En un caso, optimistas por la posibilidad de pensar un nuevo PJ de cara al futuro. En el caso del integrante de la UCR, de forma más crítica porque no termina de cristalizarse esa renovación. Para nosotros, la verdad que siempre aprendemos mucho de este tipo de entrevistas. Esperamos que a ustedes les genere una sensación, una consecuencia similar. Gracias por venir a vernos a Agencia Paco Urondo TV.